Y hola, ¿qué tal? Les saluda Jay Correra, mutadores, ¿cómo están? Bueno, mutadores, alguien me preguntaba en un comentario de YouTube, me decía, Jacob, para saber sobre más cosas que uno debe tener en cuenta para hacer y saber con respecto al inicio de yo empezar a salir de esta adicción al no por. Pues mi amigo, en este video me voy a dedicar a explicarte lo más importante para tú saber y hacer a la hora de comenzar esos primeros pasitos, entender el proceso para salir de esa cuestión, mi amigo. En primer lugar, la conciencia. La conciencia es fundamental, mi amigo. Tú no puedes cambiar algo que tú no aceptas, y tú no puedes aceptar algo que no conoces, y tú no puedes conocer algo que no te das cuenta de que existe. Por ejemplo, tú en algún momento te diste cuenta que tú sos adicto al no por qué, porque el no por te dio tantos problemas que te diste cuenta de la evidente situación que tenías un montón de problemas por culpa de la masturbación y el no por, y fue por eso que te diste cuenta que tuviste y tienes un problema. Y gracias a esa conciencia, esa observación, ese darte cuenta, que eso es en parte conciencia, darte cuenta, fue que en algún momento pues pasaste ojalá por los siguientes pasos, que son la aceptación, la responsabilidad y la ejecución táctica. ¿Qué es la ejecución táctica? Pues buscar ayuda. O sea, pues si actualmente sos adicto, significa que con las herramientas que tienes y no pudiste aún, significa que tienes que buscar ayuda. ¿Ayuda qué? Ayuda en formato de videos, ayuda en formato de coaching, ayuda en formato de psicología, ayuda en formato de mentores. Entonces, esa es la importancia de la conciencia. Eso desde un punto de vista superfluo, pero desde un punto de vista profundo, que sepas que la conciencia también es relacionada a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es aproximadamente el 10% de nuestro cerebro, es esta parte de nuestro cráneo que básicamente es la encargada del control de nuestros impulsos. ¿Qué quiere decir? De que, te pregunto, ¿tú te controlas tus impulsos cada vez que pasas de video en video buscando jalártela? Efectivamente que no. Entonces, si tú tienes la corteza prefrontal débil, pues obviamente no vas a poder controlar tu adicción, obviamente no vas a poder controlar tus ganas de recaer, y al final de cuentas, cada vez que tu inconsciente, que es en tu inconsciente donde está la adicción, cada vez que tu inconsciente te manda pensamientos, pues efectivamente, ¿qué va a pasar? Me refiero a pensamientos de recaída, lo que yo llamo neurosis justificatorias. Pues cada vez que tu mente inconsciente te manda neurosis justificatorias y tú conscientemente, o sea, tu córtex prefrontal está súper débil para controlar tus impulsos, pues lo que va a pasar es de que de los pensamientos inconscientes, neurosis justificatorias, se encadenen unos a otras, o sea, se hagan crecer esos pensamientos al punto de que llegue la emoción es la emoción de excitación, la famosa emoción de que sientes un desespero, se te recogen tus huevos, sientes calor en el cuerpo y solo tienes pensamientos de justificaciones de por qué sí debería hacerlo. Me refiero a recaer. Entonces, cuando ya tienes la emoción de excitación, mi amigo, la cruda realidad es que hay poco que hacer. O sea, ya lo más seguro es que vayas a recaer si tu fortalecimiento de conciencia es nulo y si no tienes estrategias de inteligencia emocional, que efectivamente tú te puedes controlar ya cuando la excitación llega, pero para eso hay que saber inteligencia emocional. Yo tengo unos cuantos videos, por ejemplo, como respecto a eso, Entonces, mutador, entender que la corteza prefrontal es la que va a luchar nuestras batallas cada vez que el no por nos invita a recaer, o cada más bien, no el no por, no, sino por nuestra mente adicta, porque el no por está afuera. El no por está afuera. Por cierto, muchas personas creen que cuando son adictos al no por, lo único que tienen que hacer es alejarse de los detonantes, como entendiendo de que la adicción está afuera. Oh, maldita adicción, lárgate de mi vida. Y se ponen bloqueadores. No, mi amigo, la adicción está en nuestra psicología, o más que todo en la psicología del adicto, porque yo ya no la tengo. Pero si tú eres adicto, mi amigo, la adicción no es que esté en las pantallas, no es que estén está es en tus neuronas. La cuestión de que tú por la repetición le has estado acostumbrando a tu cerebro de cambiar el significado de sexo. ¿Cuál es el significado que tú actualmente tienes sobre sexo? Soledad y píxeles eróticos. ¿Cuál es el significado que alguien que no es adicto al no por tiene de sexo? Buscar mujeres, desarrollar la escala socioeconómica de la sociedad para que por la hipergamia resaltar hacia el género femenino. Eso es lo normal, mi amigo, o sea, aceptémoslo. Lo normal es escalar para que las mujeres denoten nuestra presencia. Eso lo hacemos en piloto automático, así tú digas, ay no, Jacob, yo hago las cosas por mí, a mí las mujeres no, por ahora no. Mi amigo, si tú tienes huevos, por más que sea que tú quieras evadir a las mujeres, tu instinto de supervivencia te invita a reproducirte, y tu instinto de supervivencia sabe la existencia de la hipergamia. Por eso es que los hombres en general somos muy trabajadores, muchísimo más trabajadores que la mujer. Entonces, el hombre que no tiene esa distorsión que sexo es igual a píxeles eróticos, sino tiene la distorsión nula, o sea, que realmente tiene la distorsión bien colocada, perdón, el significado bien colocado, pues es un hombre que cuando se le llenan sus huevos no va a pensar en pantallas y en soledad, sino va a pensar es en productividad, va a pensar es en seducción. Y ojalá que no sea un simpeo, porque pues actualmente si es mucha la atención, vas a simpiar, y ojalá que sepas seducir.
Una cosa es seducir, otra cosa es simpiar, otra cosa es productividad y otra cosa es propósito de vida, o sea, que tú desarrolles tu pasión. Bueno, temas que no van el caso. La cuestión, Mutador, es que tienes que hacer prácticas de conciencia. ¿Qué son las prácticas de conciencia? ¿Te suena la meditación? ¿Te suena el mindfulness? ¿Te suena la respiración consciente? ¿Te suena estar aquí y en el ahora? ¿Te suena todo ese tipo de cosas, mi amigo? Pues eso son prácticas de conciencia. Obviamente aquí te superficialicé. Yo tengo varios videos de prácticas de conciencia. Incluso tienes una lista de reproducción en la descripción de todos los videos sobre prácticas de conciencia. Y lo que te van a permitir las prácticas de conciencia es fortalecer tu guerrero interior. Es esa parte, como te digo, de tu cerebro que se va a enfrentar versus las neurosis justificatorias, o sea, versus las ganas de recaer. Si tu guerrero interior es débil, nunca lo ejercitas, pues efectivamente, por más que sea pequeño el detonante, por más simplemente que estés solo en casa, se te llega un pensamiento justificatorio, pero como tu guerrero interior, que es el que lucha contra las neurosis justificatorias, es débil, pues ¿qué va a pasar, mi amigo? Tenga. Tus neurosis justificatorias le van a dar, aquí en Colombia se diría chumbimba, le van a dar duro, lo van a golpear a tu corteza prefrontal y pues termina recayendo porque no ganaste ni estás entrenando a tu guerrero interior. Tu guerrero interior es tu conciencia, entonces eso es en primer punto. El segundo punto, autoconocimiento. Tú no puedes sacar de tu vida algo que ni siquiera conoces. Y conocer el porno, conocer la adicción al no por, no es leerte libros de psicología o libros sobre los daños o pasarte horas consumiendo testimonios. No, mi amigo, conocer la adicción al no por es conocer cómo funciona en ti. ¿Cuáles son las causas que te provocan neurosis justificatorias? Los efectos de recaer, que efectivamente hay efectos negativos por montones. Pero yo lo que quiero, mi amigo, es que esto es como para que lo anotes, Mutador. Al que tenemos que convencer de que el no por no le conviene, no es a nuestra conciencia está convencida, nuestra conciencia es la que tú me estás viendo, mi amigo, con la corteza prefrontal. Tú me estás viendo con ese 10% de cerebro que analiza, que es razonable, que dice, oh sí, Jacob tiene razón, como que ata cabos, ¿no? 1 más 1 es igual a 2. Esa conciencia, esa capacidad de razonar, mi amigo, con esas que tú te das cuenta que eres adicto. Y por eso te das cuenta de que, por ejemplo, cosas como las que dice este libro son ciertas. Pero ya te digo, mi amigo, que no necesitas que este libro te las diga. Necesitas darte cuenta de que realmente aplica para ti. A pesar de que tú conscientemente digas, oh sí, esto aplica, uy sí, yo me acuerdo que yo sentí este afecto negativo del no por cuando terminé de jalármela. Mi amigo, no funciona, no es funcional así. ¿A qué me refiero a funcional? Funcional es que funcione, que tenga alguna funcionalidad. Cuando darte cuenta de los daños del no por es funcional. Cuando tu cerebro se da cuenta que son tus propios daños. Cuando tu cerebro se da cuenta de que no es porque hayas visto un video de YouTube que te diga, oh sí, el no por te daña tu vida social, oh sí, el no por te insensibiliza tus receptores. De esa manera lo único que estás concientizando más es la parte consciente. La parte consciente es la parte que ya está concientizada, ya sabe que tiene un problema. Por algo estás viendo videos del NoFap. Tú no necesitas concientizarte más a la parte consciente. Incluso el exceso de concientización de la parte consciente lo que va a hacer es que cuando te recaigas vas a generar una enorme culpa. Porque tú dices, no, pero yo no quiero recaer, porque yo no puedo evitar de recaer, me siento una mierda, yo sé todos los daños, me los sé de memoria, todos los daños que trae el no por a mi vida, o sea, porque te has leído un montón de cosas de los daños y todo eso. Entonces tú, mi amigo, tú este lenguaje interior lo manejas de manera inconsciente y ese lenguaje interior te hace sentir una mierda después de la recaída. Y sentirte una mierda después de la recaída, como te lo dije en este video, lo que te va a hacer es atraer una recaída compulsiva. ¿Qué es una recaída compulsiva? O sea, recaer una y después de esa otra vez. O sea, no te levantas sus pantalones y te largas de ahí, sino que como te sientes inmediatamente una mierda después de recaer, porque por toda la culpa de todas las cosas que te han metido a la cabeza de los daños del no por y de los beneficios del no fab y como cortaste tu racha por culpa de una recaída, entonces viene una enorme culpa, mi amigo. La culpa es generada por la corteza prefrontal, sobreconscientizada. Cuando tu corteza prefrontal se está obsesionada con el no fab y obsesionada con los daños del no por, pues ya te digo, Mutador, que cuando recaigas, que en el proceso de la sanación de una adicción vas a recaer, entonces cuando recaigas, proceso inevitable, si realmente eres adicto, pues cuando recaigas se te viene la culpa. Entonces, como tu conciencia está sobreconcientizada, te termina de rematar con culpa después de la recaída y eso no conviene porque provoca recaídas compulsivas. ¿Y cómo lo previenes, mi amigo? Evitando consumir videos motivacionales de NoFap y solo quedarte con el autoconocimiento, que es el segundo punto, el conocer tu adicción, mi amigo. El concepto de adicción, ¿qué significa? Conocer primero los detonantes. Tú cada vez que te jalas, mi amigo, en determinados contextos botas un montón de dopamina. Y la dopamina, neurológicamente hablando, es la hormona de la recompensa. ¿Qué quiere decir? De que tú cada vez que te das dopamina, ya sean videos cortos o en FAP con NoPor, tú entre más dopaminas segregas en ese estímulo, todo lo que está en torno a la recaída de esa adicción, o sea, en este caso la adicción al NoPor, todo lo antecesorio, todo lo anterior, minutos, horas antes, se estará premiando.
¿Sabes de la estructura de un hábito? Detonante, rutina, premio. Si no existiera el premio, mi amigo, la rutina no se instala en tu cerebro. Y si no se instala la rutina, tampoco va a existir ningún detonante, porque el detonante no sería anclado a ninguna rutina. Entonces, mutador, bajo esa primicia, tú cada vez que ves no por, significa que se está instalando la rutina. Y la rutina sería esto, y la rutina estaría instalándose bajo los contextos. ¿Cuáles son los contextos? Pues el lugar, pues seguramente no se te van a dar ganas en tu trabajo, se te dan neurosis justificatorias. Es cuando estás solo en casa, seguramente, pues eso es un detonante de contexto. El cerebro se ha dado cuenta que la dopamina hace que el cortisol, o sea, el estrés que estemos sintiendo en el momento, desaparezca mientras la dopamina, entonces ahí se construyó el detonante de evasión. Y como el no por es pura y dura dopamina por el efecto Coolidge, que espero que sepas qué es, lo que va a pasar es de que efectivamente cada vez que tengas motivos de estresarte, tu cerebro recuerde, uy, se me ocurrió una idea para solucionar mi estrés, ¿por qué no nos jalamos? Oh, sí, pues obviamente no va a ser tan explícito y tan lógico porque tu cerebro no te va a hablar así como yo te estoy diciendo, sino te va a susurrar, oye, ¿por qué no recaes? Mira que es un buen momento. Y te inventan unas estupideces, mi amigo, que como tú no tienes conciencia, no te das cuenta de cuáles son las estupideces que te vendes. Porque al final, mi amigo, si tú conocieras y te obligaras a introspeccionar cuáles son exactamente las justificaciones que tú te vendes y te compras en piloto automático para recaer, te darías cuenta que tu cerebro es supremamente simplista a la hora de tratar de justificar una recaída. Es como llegar a un vendedor ambulante a venderte un tarro de vitaminas y te dijera, oiga señor, este tarro le va a hacer crecer su cuerpo. Oh sí señor, le ayuda a metabolizar mejor la digestión. Y tú digas, oh sí, yo la quiero. Y ten señor, ve y coge mi dinero. Y le lanzas un fajo de billetes. Tras de que el señor ni siquiera se esforzó en venderte las vitaminas esas. Y además no tiene sentido que unas vitaminas se hagan crecer. O sea, eso es imposible. Nunca racionalizaste lo que el vendedor te estaba vendiendo. Simplemente está como el meme, cállate y toma mi dinero. Casi siempre, mi amigo, si tú no analizas, si tú no das conciencia, el primer paso a las neurosis justificatorias, casi siempre cada vez que aparezcan neurosis justificatorias, tú vas a hacer el meme de cállate y toma mi dinero. O sea, al final ni siquiera vas a ir en contra de tus neurosis, te las vas a creer en piloto automático y obviamente, ¿qué va a pasar cuando te crees las mentiras del ego? Y si esas mentiras vienen encaminadas a hacerte recaer, ¿qué va a pasar si te crees esas mentiras? Pues efectivamente vas a recaer. Entonces, el autoconocimiento, como te digo, primero de tus detonantes, aunque el orden correcto es primero las neurosis justificatorias porque son más fáciles de reconocer, pero bueno, supongamos el orden cronológico sería los detonantes, pero el orden de autoconocimiento sería las neurosis justificatorias. Pero bueno, comencemos con los detonantes. Como te digo, cada vez que te das dopamina, mi amigo, estás asociando el contexto para que la próxima vez que te encuentres otra vez en ese mismo contexto, tu cerebro diga, uy, en este contexto yo sentí harta dopamina. ¿Por qué no le mandamos pensamientos de que vuelva a hacer eso que nos dio tanta dopamina si estamos en los mismos contextos? Así piensa tu cerebro, mi amigo, cada vez que se encuentra solo en casa, porque has relacionado que estás solo en casa, te das dopamina. Así te comunica tu cerebro cada vez que estás ansioso, estresado, preocupado, frustrado por algo, porque tu cerebro se dio cuenta de que la dopamina aplasta el cortisol, entonces te envía pensamientos de neurosis justificatorias. Otro detonante, ya hablé dos, contexto y evasión. Detonante sexual, mi amigo. Es el que más habla la mayoría de personas, es uno de los detonantes que más habla la mayoría de personas, pero es casi el más simple, o sea, casi el menos poderoso, que es que hay, por ejemplo, un día que yo publiqué una imagen, una miniatura en un grupo de WhatsApp, donde apareció una chica pues con brasieres, ahí medio sugestiva, una mujer ahí ya, y alguien decía, ay, bloqueen esa persona, borren esa publicación, nos va a hacer recaer. O sea, what the fuck, mi amigo, what the fuck que tú, sabiendo cómo está la cosa, actualmente la sociedad, la hipersexualización, que tú no puedes salir a la calle, tendrías que salir con un tapaojos y eso es imposible porque pasas y ves a un lado una chica con culo mostrándose, pasas y ves a otro lado una propaganda de algo sexual. O sea, actualmente por culpa del feminismo, la hipersexualización, que es el detonante sexual, parte del detonante sexual de la adicción al no por, es imposible escapar, mi amigo. Al contrario, tenemos que acostumbrar a que por más que nos aparezca una mujer en pelota al frente de nosotros, nosotros no podemos permitir que el morbo crezca en nuestra mente. No es culpa de la vieja, no es culpa de la mujer en pelota, ni tampoco es culpa de que debí no mirarla. No, mi amigo, es culpa de que no sabemos controlar nuestra mente para que los pensamientos que surgen en piloto automático no crezcan. Que es así como se desinstala el detonante sexual, evitando que el morbo crezca en tu mente. Déjame en los comentarios si quieres que profundice de cómo evitar que el morbo crezca en tu mente. ¿Vale? Porque es así como se evita que haga parte de los detonantes, de los 3 tipos de detonantes, haga parte el sexual. Porque si estás solo en casa, tienes cortisol así que quieres como evadirte de algo y tras de eso acabaste de ver una chica
y te le quedaste mirando su culo, estabas caminando e incluso paraste de caminar para mirarle su culo, pues ya te digo, mi amigo, que seguramente el morbo lo dejaste crecer en tu mente y llegaste a tu casa con neurosis justificatorias con 3 detonantes. Y cuando tienes los 3 detonantes, ya te digo que con un detonante tienes neurosis justificatorias, pero no son tan poderosas. Con 2 tienes, pero ya van a ser un poquito más fuertes. Con 3, va a ser un Goliat que te va a querer romper la nariz, como mínimo, como mínimo. Entonces, ya te digo, mutador, que entonces esos son tus detonantes, tienes que descubrirlos, porque a la medida que los descubres vas a estar, hay una frase que dice que soldado advertido no muere en guerra, ¿cierto? Entonces cuando tú te adviertes a ti mismo por medio de saber tus detonantes, cada vez que tu cerebro te avisa de que vas a estar o te encuentras ahora mismo en tus detonantes, te adelantas. Tú sabes de que en tus detonantes aparecen neurosis justificatorias. Ahora, mi amigo, vas a poder hacer protocolos para estar preparado para esas neurosis justificatorias, porque de que van a llegar, van a llegar. Es más temprano que tarde que si tú estás en tus detonantes, o sea, estás, ejemplo, solo en casa y estresado y habiendo visto un culo, pues ya te digo, mutador, que van a aparecer neurosis justificatorias. Pero si tú te pones en guardia, cuando ni siquiera han aparecido, ahí es cuando ya tienes la victoria ganada contra la adicción, porque ni siquiera tienes que luchar contra la adicción. ¿Ves el enorme poder de saber tus detonantes? Ahora vamos con lo siguiente, que son las neurosis justificatorias. Las neurosis justificatorias son lo que ya te digo, las justificaciones. También tienes que descubrirlas, también tienes que darte cuenta cómo te justificas, porque a la medida que tú te des cuenta cómo te justificas, vas a poderles tener preparado sus respectivas desmitificaciones, porque como te dije hace unos minutos, es el vendedor que te vende unas pastillas que supuestamente te van a hacer crecer, algo ilógico. Entonces cuando tú documentas esa estupidez, cuando tú te documentas cómo tu cerebro te justifica las recaídas, después cuando ya esté pasado el embrujo de que, pues, por ejemplo, ¿no?, que haya recaído y que ya te hayas quedado satisfecho y literal te quita las gafas de estar excitado. Cuando tú estás con una emoción, por ejemplo, con la emoción de excitación, tú no ves las cosas con objetividad, pero una vez el cerebro se sacia, pues tú ves las cosas con objetividad. Entonces, cuando no tengas una emoción de por medio, por ejemplo, la emoción de excitación, cuando te quite la emoción de excitación, veas las cosas con objetividad y veas tus neurosis justificatorias, te darás cuenta de la estupidez que acabaste de escribir y te darás cuenta de las estupideces con las cuales te justifican la recaída. Y es ahí cuando tú tienes que prepararles sus respectivas desmitificaciones. Y bueno, esto es un tema profundo que más que todo lo trata en sesiones personalizadas. Entonces, mutador, íbamos hasta ahora en el segundo punto y ya llevo 20 minutos hablando, que es, como te digo, el primer punto es conciencia, el segundo punto es autoconocimiento, el tercer punto lo dejamos para el siguiente video. Comenta, mutador, si quieres la segunda parte de este video. Bye.